Hoy empezamos la lección número 18. 19. Lección 19. Y estamos en Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a continuar con la serie de cuando nos escondemos del llamado de Dios. Y ahora vamos a ver en particular al primer rey de Israel, que es el rey Saúl, cómo es ungido y proclamado rey por Samuel. En este relato que vamos a ver del rey Saúl, interesantemente, después de haber visto cómo Dios lo dirige a través de las asnas perdidas del padre hacia Samuel, quiero que noten o tomemos particular atención al número de ungimientos que da Samuel hacia Saúl. No hay uno solo, pero hay varios. Y presten atención porque hay varios y cómo remata entonces con el ungimiento del Espíritu Santo sobre Saúl. Vamos a ver entonces, Saúl es ungido como rey de Israel. Versículo 1 nos habla cuando Samuel unge a Saúl. Dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Literalmente, Saúl fue ungido, y la palabra ungido significa frotar, rociar o aplicar ungüento o líquido aceitoso. Se hacía sobre la cabeza de la persona. En Israel se ungían a los reyes, se ungía reyes de Israel, sacerdotes, reyes sacerdotes, y en casos profetas, cuando eran llamados. Específicamente los reyes eran ungidos en Israel, eran apartados y se les rociaba este aceite especial. Ahora, ¿cuál es la idea de la unción o el de líquido derramado sobre la cabeza de Saúl? Esto representaba una imagen de lo que Dios iba a hacer en la vida de Saúl espiritualmente. El ungido era apartado para ser equipado en un trabajo específico y en este caso ser gobernador sobre Israel o ser rey de Israel. Es el ser apartado para eso. En el Nuevo Testamento, los cristianos bajo el Nuevo Pacto tenemos una unción y dice que nuestra unción es la del Espíritu Santo. Esta la dice primero de Juan capítulo 2:20, que el creyente han sido ungido, tenemos la unción del Espíritu Santo. Y la idea de haber recibido la unción del Espíritu Santo es que hemos sido llenos y bendecidos por el Espíritu Santo. Ya no nos pertenecemos a nosotros, pero ahora somos propiedad de Dios. Y es por eso que debemos de someternos a Él y ser más receptivos a su palabra, a su dirección. Samuel entonces lo unge y dice que lo besa. Esta era una señal de apoyo personal que Samuel ofrecía a Saúl. Era importante que Saúl sintiera este apoyo como el hombre de Dios para este trabajo. Samuel lo besa y le hace la pregunta: Samuel, ¿no te ha ungido Jehová? Esta primera unción era Samuel y Saúl. Era algo secreto. ¿Okay? Era entre estos dos. Todavía no era tiempo de revelar a Saúl como rey a la nación. ¿Okay? Era algo privado. Pero para Saúl, obviamente, era algo memorable y evidente. Hay un salmo el Salmo 133, versículo 2, que describe sobre la idea de ungir. Y habla así, Salmo 133, versículo 2.
es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces está describiendo el acto de ser ungidos. Y ya nosotros los creyentes hemos sido llenos, fortalecidos por el Espíritu Santo, apartados para poder ministrar, servir en la obra de Dios. ¿Okay? Así que esto es algo especial para Saúl. Miren el título que se le da a Saúl en la pregunta que le hace Samuel. ¿No te ha puesto Jehová como príncipe sobre su pueblo? Y esto es importante porque Samuel está haciendo recordar a Saúl que Israel le pertenecía a Dios. El verdadero rey de Israel era Dios. Israel era el pueblo de Dios. Saúl tenía un trabajo importante que hacer y es por eso que Dios lo pone como príncipe, como un representante, pero no era el último que tenía la palabra. El último que marcaba la palabra era Dios. Y termina diciendo, hablando del pueblo de Israel, su heredad. ¿Ven ahí? Cuando hace la pregunta, príncipe sobre su pueblo, su heredad. Y esa palabra heredad es importante porque nuevamente marca que Israel pertenecía a Jehová. Dios era el creador de la nación. Dios era el que creó a Israel con un propósito y un futuro, ¿no? De traernos la salvación, la redención. Nosotros cuando estudiamos Romanos capítulo 9 al 11, que vimos el papel de Israel en la historia de la humanidad y cómo Dios apartó y eligió este pueblo con el propósito de brindar salvación a las naciones. Y dentro de este pueblo regresamos atrás donde Dios dijo, Romanos 9, que entre dos hermanos gemelos escogió a Jacob y a Esaú aborrecí. O en otras palabras, amé más a Jacob antes de que nacieran y a Esaú lo puso a un lado. O sea, iba a ser la descendencia de la nación a través de Jacob. Heredad. Hemos recalcado la importancia de aquellos siervos que sirven en la obra del Señor actualmente. Tienen que constantemente pensar y meditar de que el pueblo que están llevando adelante o dirigiendo no les pertenece. Que la iglesia no es propiedad de los pastores. Que los congregados no les pertenecen a los pastores. Le pertenecen a Dios. Ellos simplemente son siervos, representantes. Y una de las, quizás una de las pruebas más factibles a nuestra vista cuando queremos saber, bueno, ¿cómo yo sé si tengo una actitud de apropiarme de las ovejas, ¿no? ¿Cómo yo puedo medir mi corazón? Es ¿cómo nos sentimos cuando la gente se va de la iglesia? Es una buena pregunta hacernos. Obviamente que uno se encariña y hay esos lazos de amor, de conexión y el tiempo que uno pasa y los recuerdos que uno crea con las personas, pero eso uno puede seguir teniéndolo fuera de la congregación. Si yo estimo a alguien y me voy a mudar de congregación, no significa que voy a dejar de hablar a mis hermanos y de comer con ellos y de tener comunión con ellos. Si los amo y los estimo, podemos reunirnos aparte, como lo estamos haciendo acá nosotros que no compartimos la misma congregación, pero eso no significa que no nos podemos dejar de ver. Pero lamentablemente cuando tenemos una actitud de me están robando ovejas o se me están yendo las ovejas y una actitud posesiva, y entonces se van los hermanos y los ponemos en la lista negra, de que ya no más les voy a hablar, aunque los vea en el supermercado, ya no, como que, entonces eran posesión tuya. Estamos actuando como niños encaprichados en un juguete y me lo quitaron y ahora tengo esta cara de amargada o fastidiada. Es interesante que cada rey que entraba en Israel tenía que recordar que era el pueblo de Dios y que era heredad de Dios. Entonces así cuando ellos servían con las manos abiertas,
que si el Señor se llevaba, disminuía la congregación, lo que sea, tenían que permitir que eso suceda y no sentir ese fastidio o resentimiento, ¿no? Recuerden que Samuel sí sintió fastidio y Dios le tuvo que decir, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Cuando Samuel no quiso, ¿no?, dejar al pueblo y puso a sus hijos como líderes de Israel. Y sus hijos no dieron la talla y Dios le dijo, está bien, haz lo que el pueblo te pida. Escoge al rey porque a ti no te han rechazado, pero le era difícil a Samuel dejar ir ese control, ¿no?, sobre el pueblo. Uno se acostumbra a tener al rebaño acá como mamá gallina y no pensar, no somos nosotros el padre de la congregación, son de Dios, aunque nos duela cuando salgan. Versículo 2, Samuel le habla a Saúl sobre una señal para confirmar su unción como rey. Es común en la Biblia dar señal cada vez que Dios va a hacer algo, que Dios no nos deja en la oscuridad, pero hay señales. Dios confirma su llamado, Dios confirma lo que va a hacer. Dice así, versículo 2, hoy después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, miren lo específico, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces los versículos 2 al 6, los versículos 2 al 6 describe una serie de señales predictivas que se le dieron a Saúl para que confiara que Dios lo había apartado como rey. Que Saúl dudó. Nuestra familia es la más pequeña de la tribu Benjamín, el más insignificante de Israel. Tú eres. Él dudaba de su llamado. Y entonces ahí se le da señales predictivas. 2 hombres cerca de la tumba de Raquel con un mensaje. Primer punto. Segundo, 3 hombres bajo las encinas de Tamor con regalos, versículo 3 al 4. Habrá 3 hombres también que le van a esperar con regalos. Versículos 5 y 6. De esta vamos a ver. Un grupo de profetas en una loma específica y él se unirá a ellos y profetizará. Serie de señales que se da del versículo 2 al 6 del capítulo 10 que verifican el llamado de Dios hacia Saúl. Y Samuel menciona estas señales específicas en el versículo 7 y 9 para que Saúl sepa su nueva función. Versículo 7, ya vamos a ver ahí cuál va a ser esa nueva función. Versículo 8, Saúl debía de esperar a Samuel para especificaciones de instrucciones, para más instrucciones. Veamos la primera señal brevemente. Hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Esta es una palabra profética específica de la cual Saúl puede decir, Dios me ha elegido. Junto al sepulcro de Raquel, no un hombre, no 4, sino 2. ¿Okay? Debes de saber esto. Lugar geográfico específico. 2 hombres. Y estos 2 hombres le dirán a él que las asnas de sus padres habían aparecido. Esta es la señal o las señales para fortalecer la confianza de Saúl en la obra de Dios. Nosotros muchas veces necesitamos recibir confirmación de Dios en nuestro caminar, en nuestro tomar decisiones. Señor, voy por la derecha, por la izquierda, o me mantengo en el centro. ¿Por dónde voy? Señor, quiero hacer tu voluntad, pero necesito que me confirmes que es el camino derecho o el del centro, lo que sea, adecuado.
dame una señal o confírmame. Y Dios lo trae, porque Dios habla a través de su palabra y Dios habla a través de hermanos y Dios habla a través de personas. Comenzamos a ver que las cosas comienzan a caer por su propio peso y comenzamos a recibir confirmación y entonces nos damos cuenta, ya es por ahí. Porque ahí vemos que se abren las puertas. Es por ahí donde debo de ir. Necesitamos entender que Dios va a confirmar su voluntad, así como lo hizo con Saúl. Versículo 3 al 4 le sigue dando confirmación de más señales, que le habla de la encina de Tabor. Dice 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas de pan y una vasija de vino. Lo van a saludar y le saldrán al encuentro para hacerle estos regalos. Miren lo específico. Y luego que de allí sigas más adelante, después de pasar por la tumba de Raquel y hablar con estos 2 hombres que le dijeron las arnas de tu padre han sido encontradas, y llegues a la encina de Tabor, lugar específico geográfico, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan, y el tercero, una vasija de vino. Más específico no puede ser. Acá no hay casualidad, no hay accidente, profecía específica. Los cuales luego que te hayan saludado, o sea, te van a saludar, te darán 2 panes, lo que tomarás de manos de ellos. ¿Ven lo específico? Predicciones exactas, verídicas. Nada comparado al horóscopo, que son mensajes vagos, generales, donde uno trata de encajar. Este mes encontrarás el amor, general. Entonces uno se viste mejor, se pone pintalabios, se arregla el pelo y más hombres nos comienzan a mirar y yo digo, me sale porque este mes voy a encontrar el amor. Y no me di cuenta que yo adulteré mi comportamiento y yo misma estoy cumpliendo lo que yo pienso, adulterando mi comportamiento. Vago, confuso, nada específico. O este año vas a viajar. Bueno, después de 2 años de encierro, no es nada específico. Las probabilidades de que una persona viaje después de 2 años de encierro y haya ahorrado, quizás sean más que antes que haya habido un encierro. Lo que quiero decir es que nos dicen cosas generales y ambiguas que uno puede caer, ¿no? Hay un porcentaje. Acá no tenemos nada de eso. Lamentablemente, nada diferente de muchas iglesias donde se proclama o se pretende dar sanidad instantánea o take out sanidad, como diríamos. Y entonces empieza el pastor o el predicador a decir, Dios me ha dicho que acá hay alguien con dolor de cabeza, en una congregación de 500, ¿no? O de 1000. Dime si no van a acertar al clavo. O acá hay alguien que vino con problemas, se peleó con la esposa. ¿Quién no va a la iglesia a pelear? O sea, muy ambiguo, ¿no? Y ahí levántense o pasen adelante para ungirlo y vamos a orar sobre ellos y el Señor les va a dar sanidad, reconciliación, bla, 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 bla. Entonces, mensajes vagos y extensos para manipular las emociones humanas. Así no trabajaba Dios. Samuel está diciendo específicamente a Saúl las predicciones para que confirme él y se convenzca que Dios lo había elegido. Ok, entonces Saúl iba a tomar regalos de estos tipos que le iban a salir al camino saludando. Los regalos se les daban a los reyes. Los reyes aceptaban regalos. Nuestro Señor Jesucristo aceptó regalos de los magos o reyes del Oriente. Así que esto era una confirmación no solamente de la profecía, sino que te van a dar regalos, o sea, te van a reconocer como alguien importante, como un rey. Versículos 5 al 7, tercera señal para confirmar lo que Dios ha hecho con Saúl. Tercera señal que le da Samuel a Saúl. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios, miren ya tercer lugar, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, bien específico,
que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. O sea, con instrumentos musicales y estos profetas profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Una compañía de profetas que adoraban a Dios en un lugar alto, le saldrán al encuentro y dice entonces que el Espíritu Santo se posesionará sobre Saúl y Saúl profetizará como uno de los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento encontramos que vivían en comunidades juntos, eran a menudo jóvenes que compartían, o sea, era algo comunal, ¿no? No quiero decir una especie de monasterio, pero era algo que vivían juntos y compartían el pan, se apoyaban con la generosidad que otras personas compartían. Todo esto lo podemos ver en el libro de Reyes cuando nos habla acerca de profetas como Segunda de Reyes 5:22 o Segunda de Reyes capítulo 6, y uno puede encontrar que había una escuela de profetas, que era algo muy común. Bueno, esta escuela de profetas iba a encontrar a Saúl, tercera señal, y él los iba a encontrar cantando y profetizando. Y dice que él se iba a añadir a ellos y Dios iba a transformar a Saúl. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Esta era la unción verdadera del Espíritu Santo sobre Saúl. Si el aceite derramado sobre la cabeza de Saúl era una imagen, esto era el Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Y esto es importante porque si no hay el Espíritu sobre el siervo de Dios, no importa cuánto aceite lo bañes y le eches, de nada vale. Los que son llamados por Dios no solamente necesitan recibir la unción simbólica humana, pero lo más importante, necesitan ser ungidos por Dios mismos y su Espíritu Santo, porque entonces va a operar en términos humanos, mecánicamente como un humano y no bajo el poder de Dios. Y nosotros queremos decir, como en el libro de Hechos, cuando se apartaron a estos 7 diáconos que tenían buen testimonios y decía llenos del Espíritu Santo, habían sido ungidos y apartados por el Espíritu Santo. Nosotros queremos, si vamos a orar para escoger siervos, pastores, misioneros, queremos que sean personas que sean ungidos por el Espíritu Santo. Y no solamente que tengan el requisito de todo lo demás, ¿no? Que uno puede ver en un buen perfil como, bueno, estudió en el seminario, habla bonito, ¿no? Tiene todas estas buenas cualidades, tiene un bonito hogar, tiene sus hijos, su esposa, pero no ha sido ungido por Dios. Entonces va a trabajar en fuerza humana. Nosotros queremos que sea apartado y ungido por Dios, como lo fue en este caso Saúl. O sea que empezó bien. Empezó bien. El Espíritu descendió sobre él. Y esto significa acá que Saúl fue un hombre espiritual. Fue un hombre que ahora, cuando habla que él también profetizaba con los profetas, que él también hablaba de parte de Dios. Esta era una evidencia real que Dios lo había hecho en otro hombre. Lo había, como dice el texto, mudado en otro hombre. Entonces, para que Dios pudiera usar a Saúl por completo, él debía de llenarlo de su Espíritu Santo, transformarlo con su Espíritu Santo. Y queremos decir que eso es lo que necesitamos de nuestros líderes o de aquellos que son llamados. La confirmación no solamente de que Dios nos está usando en este ministerio,
pero que Dios nos está empoderando con su Santo Espíritu para que sea Él obrando a través de nosotros y no nosotros haciendo trabajo de hombre. Esto es un punto muy importante que hemos perdido porque muchas veces trabajamos en la carne y nos manejamos en la carne. Y hemos perdido la perspectiva de Pablo cuando dice que no militemos según la carne, que nuestras operaciones, nuestro trato no es según la carne, no es según lo que más me conviene, me conviene más juntarme con ese grupo porque me traen mejores recursos o más provecho a la obra. Eso es obrar según la carne. Lo que me conviene, lo que uno saca más provecho o más dinero entra. Nosotros, como dice Pablo, debemos de militar o andar según el Espíritu o la dirección del Espíritu. Y eso es contrario a la carne. Porque obrar según el Espíritu o ser movidos en la dirección del Espíritu significa recibir maltratos, significa ser malentendidos, significa que no todo el mundo nos abre la puerta y nos da la bienvenida. Pablo terminaba en la cárcel a cada rato cuando visitaba la ciudad. Eso significa andar en el Espíritu, que encontramos oposición de la gente, primeramente de los religiosos y después de aquellos, pero primero de los religiosos. Eso es andar según el Espíritu cuando obedecemos a Dios. Pero cuando andamos en la carne, agraciamos a los hombres, hablamos lo que las personas quieren oír, cumplimos con la gente y solamente cumplimos una función, pero no hay uso del Espíritu Santo en nuestra vida, no hay transformación, ni hay poder, ni unción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque no hay cambio de vidas. Todo es estagno, ¿no? Todo está paralizado. Saúl necesitaba no solamente ser convencido que Dios lo había escogido, pero necesitaba ser investido por el mismo Dios, apropiado por el mismo Dios, tomado por el mismo Dios. Dios siempre confirma su unción. Dios siempre confirma su llamado y en estos 3 eventos de Saúl, esa era su señal. Ustedes pueden leer las historias de la Biblia cuando Dios llama a María o le dice que va a traer al Hijo de Dios, le da señal. Elizabeth, tu pariente, está embarazada. Cuando Dios le da a Zacarías la señal de que su esposa Elizabeth va a concebir, sus oraciones han sido contestadas y Zacarías dudó, que se quedó mudo. Dios dio evidencia, o sea, le dio señal. Así que cuando Dios va a hacer algo, nos va a confirmar lo que va a hacer. Quizás no escuchamos ni vemos porque estamos viendo lo que es incorrecto. O estamos escuchando lo que no deberíamos de escuchar. Debemos de callar esas voces y centrarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo sepa de ti? Terminamos con este versículo 8 para que la próxima semana veamos cómo se cumplen las señales, porque se le ordena a Saúl que espere a Samuel en Gilgal. Samuel le dice que lo espere después de que haya pasado por estos 3 lugares. En Gilgal dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Como que la unción de Saúl tomó un proceso, etapas. No todas las unciones son igualitas, ¿no? Ni siguen los mismos patrones, pero para Saúl era así. 7 días, este es un orden importante, por la naturaleza de su oficio. Generalmente los reyes no esperan a nadie, ¿eh? Son los demás los que tienen que esperar a los reyes. Pero acá Samuel le ordena a Saúl que lo espere. Esta es la primera, se puede decir, prueba para Saúl. Espérame. Dios lo ha ungido como rey, Samuel lo ungió antes como rey y ahora Saúl tenía que saber esperar y descansar en la voz profética de Samuel, que no se iba a él conducir y a dirigir a su manera,
que tenía que esperar a Samuel. Y esto de esperar, como vamos a ver más adelante, es algo que Saúl no hace muy bien, porque sus pecados y sus errores y su rebeldía es por no saber esperar y el adelantarse, el ser impulsivo en sus decisiones. Y acá entonces, inicialmente Samuel está dando la orden que espere, que espere. ¿Quién tenía la autoridad real sobre Israel? Era Dios y por ende su profeta. O sea que el rey vivía esperando la voz de Dios a través del profeta. No se movía solo. El profeta no trabajaba para el rey. El rey tenía que dar cuentas al profeta de Dios. En sus vidas, en su pecado, ¿no? Cuando el rey pensaba, yo no doy cuentas a nadie, acá yo soy el máximo, el que manda más. Cuidado, Dios ha puesto a su profeta para jalarte las orejas o hacerte recordar en que has caído y llamarte al arrepentimiento. El profeta estaba ahí para llamar la atención, ¿ok? A los reyes, en este caso a Saúl, y Saúl tenía que aprender a someterse a Dios y a su profeta. Los ministros, los pastores, ¿a quién se someten? Ellos dicen, bueno, yo me someto a Jesucristo, sí, pero tiene que haber también un representante visual que ellos tengan que dar cuenta. ¿A quién? Lamentablemente, mucho de las caídas, deslices o inflaegos de muchos ministros de Dios es porque no dan cuentas a nadie y están solos ministrando. Y nuestro corazón debe ir por ellos, orar, interceder por nuestros pastores, porque son tan humanos como nosotros y sufren igual que nosotros y se frustran tan igual como nosotros. Y lo peor es ver a pastores solos, que no tengan en quién apoyarse, en quién derramar su alma y dar cuentas también de sus fracasos y sus deslices o lo que sea. Se lo guardan y entonces se ve la ruptura en la congregación. Eso es triste. No debería de haber pastores navegando solos. Debería de haber hermanos, pastores, siervos, ya sean más ancianos o ya sea que ya han pasado por eso, que sirvan como mentores y personas que ministren también a aquellos pastores que están dirigiendo iglesias. Samuel iba a hacer eso para Saúl. Cada pastor necesita su Samuel. Y entonces terminamos con el versículo 8. Voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Pero lo que hemos estado viendo, porque el título de la lección 19 es cuando nos escondemos del llamado de Dios, ¿no? Esa es la serie que estamos siguiendo. Pero específicamente, hoy esta lección se llama Dios confirma su llamado. Entonces, cuando lean el capítulo 10, tengan en mente que Dios confirma su llamado. Porque eso es lo que ha hecho acá, en este ejemplo, 3 veces con Saúl. Y la importancia hemos visto de que cada aquel que ha sido llamado por Dios, primeramente sea ungido por el Espíritu de Dios en poder para ser usado por Dios y no opere según maquinaciones humanas. Así que voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y la próxima semana continuamos con los versos 9 en adelante.